Ahora sí, ¿verdad? Ok. Bueno, la plática se divide en tres grandes rubros. En la primera parte vamos a hablar sobre lo que es el choque, pero muy desmenuzado, muy básico, para poder entender en dónde vamos a poder aplicar las aminas, los medicamentos vasoactivos. Vamos a hablar de su farmacocinética, farmacodinámica, la aplicación en casos clínicos. Finalmente, vamos a presentar algunas de las guías más importantes en las cuales necesitamos usar aminas de manera juiciosa en los niños. La que sigue, por favor. Vamos a recordar que el sistema cardiovascular, a grosso modo, la función va a ser muy básico, llevar oxígeno, llevar nutrientes, llevar hormonas. Entonces, el corazón es la bomba y a través de los vasos sanguíneos le va a llevar a las células todas estas sustancias. Los agentes vasoactivos o las aminas, ¿de qué se van a encargar? De regular el tono vascular y de regular la función miocárdica cuando se encuentre fallando en el niño. La que sigue, por favor. Esta diapositiva es muy importante, ojalá les quede muy claro el concepto. Cuando les pregunto a los residentes de pediatría cómo definen choque, ellos dicen hipotensión. No, más adelante vamos a hablar de eso. Pacientes mal perfundidos, sí, clínicamente. Pero vamos a hablar de la fisiología. Entonces tenemos una balanza en la cual el corazón entrega la sangre a través del volumen sistólico, pasa por los vasos y dijimos que lleva todos los nutrientes a las células. Cuando esa entrega está disminuida o las demandas están aumentadas, pensamos en un choque séptico, el niño con fiebre, entonces esa balanza va a perder la homeostasis y entonces se presenta el choque. Entonces va a ser un estado de insuficiencia circulatoria, estamos de acuerdo, ¿no? En el cual va a haber un desbalance entre la demanda y la entrega de oxígeno. De tal manera que si somos muy específicos, va a ser un nivel de hipoxia a nivel sistémica. Y no estamos hablando de neumonía ni de pulmones, estamos hablando que el corazón, a través de bombear la sangre, le va a llevar oxígeno a las células. Entonces va a ser un estado de hipoxia sistémica. El órgano de choque más importante es el endotelio. Entonces, al no llegarle oxígeno a las células, se activa toda la cascada de coagulación, respuesta inflamatoria sistémica, se altera el tono vascular, se altera la permeabilidad vascular, y esto va a ser a nivel de todos los órganos. Si esto progresa, nos va a llevar a falla orgánica múltiple y finalmente a la muerte del paciente. Entonces esto, si podemos ver la parte de la fisiología del choque, va a ser un fracaso de la microvasculatura. La que sigue, por favor. Va a ser un continuo. Si nosotros no detectamos el choque a tiempo y no lo tratamos, de manera invariable va a progresar a disfunción orgánica múltiple y a muerte. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar el paciente? Pues un paciente que va a estar mal perfundido. Sí, les decía que la definición de choque, la hipotensión va a ser hasta el final, pero el paciente que tiene alteración del estado neurológico, irritabilidad, las extremidades frías, los pulsos débiles o saltones, el llenado en flash o prolongado, es un paciente con choque. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces surge la pregunta de ¿en quién voy a usar aminas, no? La respuesta correcta, después de realizar toda la revisión de la literatura que les hice para esta clase, es posterior a optimizar el aporte de oxígeno, y ya vimos por qué el oxígeno, ¿no? Dijimos que es un nivel de hipoxia a nivel sistémico. Entonces, optimizo el oxígeno, disminuyo las demandas, porque recuerden la balanza, ¿no? Están aumentadas las demandas y disminuida la entrega de oxígeno. Además, reanimo adecuadamente al paciente dependiendo del tipo de choque. Vamos a ver todo esto más adelante. Y si aún así persisten mal perfundidos, bueno, vamos a utilizar aminas. Pero nos quedan todas estas dudas, ¿no? ¿Cuál de todas las aminas? Porque son un montón. Y todas de repente, muchas son inotrópicos, muchas son vasodilatadores, muchas son inodilatadores. Entonces vamos a ver cuál, en qué momento iniciarla, qué dosis, cómo la voy a titular, qué parámetros le voy a monitorear al niño, cuáles son mis objetivos del tratamiento con aminas. Muchos piensan la presión arterial. Yo les diría mejor la perfusión en algunos casos, ya vamos a hablar de esto. ¿Y qué complicaciones pueden venir del uso de aminas? La siguiente, por favor. Muy bien. La Asociación Americana del Corazón, todos los pediatras y todos los anestesiólogos que dan anestesia a niños, debemos de tener el PALS. Es el curso de reanimación avanzado pediátrico y dentro de este
divide en dos grandes grupos los problemas que pueden llevar a un paro cardíaco a un niño. Los problemas respiratorios, los cuales no son el tema de esta plática, y los problemas circulatorios. Entonces, el choque, si lo dejamos progresar, y puse esa imagen de un velocímetro porque avanza de manera rápida si no la detectamos, nos va a llevar a insuficiencia cardiopulmonar y finalmente al paro cardíaco. La que sigue, por favor. Les mencionaba de la hipotensión y quiero ser muy insistente en esta parte porque el choque lo podemos dividir en tres etapas. La primera etapa... Compensado, descompensado e irreversible. La primera etapa es un choque compensado. O sea, el paciente todavía tiene reserva, entonces el corazón va a taquicardizarse, van a aumentar las resistencias vasculares sistémicas para que le llegue ese oxígeno y nutrientes a las células. En este choque compensado, el paciente va a estar con datos clínicos de choque. Pueden pasar varias horas el paciente chocado sin que nos demos cuenta hasta que presente hipotensión, pero cuando ya presenta hipotensión ya son minutos para que el paciente caiga en paro cardíaco y entra la tercera etapa del choque, la cual es la etapa que le llamamos irreversible, en la cual por más que hagamos maniobras terapéuticas agresivas, el paciente pues ya no hay vuelta atrás, los órganos vitales ya están muy severamente dañados para poder revertir el estado de choque. Es importante recordar que los esfingomanómetros, cuando el paciente no tiene buena perfusión, no van a dar una medida de tensión arterial objetiva. O sea, si el paciente está chocado, yo le tomo la presión arterial a través de mi monitor, lo más probable es que me dé una cifra no real. Entonces no son tan confiables. Ahorita vamos a hablar del monitoreo que debemos llevar con las aminas, que es una línea de TEA invasiva. Entonces, que quede claro que la hipotensión es un signo que se va a presentar hasta el final del choque. La que sigue, por favor. El objetivo del tratamiento con las aminas, o el objetivo del tratamiento para el choque, va a ser un conjunto de datos clínicos más importantes. Es decir, tengo que estarle viendo al paciente el gasto urinario cada hora, el estado mental. Digo, cuando ustedes ya lo tienen sedado, pero antes de entrar tienen que ver, digamos, si van a pasar algún procedimiento, cómo está el estado neurológico del paciente. ¿Está irritable? ¿Está somnoliento? ¿Cómo está la temperatura de la piel? Hay que tocar las manos, los pies. Siempre que pasamos visita en las mañanas en la terapia, lo primero que hacemos es lavarnos las manos y tocar los pies del niño, tocar las manos de los niños, tocar los pulsos, el llenado capilar. Entonces, el objetivo del tratamiento es que el niño esté bien perfundido. Ojo que hasta aquí no he dicho que la presión arterial esté normal. El lactato sérico va a ser un indicador importante de reversión del choque, pero hay que tener muy en cuenta que existen otras causas de hiperlactatemia, ¿sí? Las tipo A, las tipo B. Entonces lo vamos a tomar con reserva, pero sí nos ayuda en un paciente que llega con lactato alto y empieza a mejorar con mi tratamiento, podemos hablar de mejoría. La reserva venosa, que vamos a hablar de ella más adelante, es muy importante. Y bueno, mediciones más avanzadas que lamentablemente en la mayor parte de los lugares donde trabajamos no contamos con mediciones invasivas o no invasivas del índice y del gasto cardíaco. El objetivo de la presión arterial media se tiene que individualizar en cada caso, ¿sí? Si el paciente está bien perfundido, está orinando, neurológicamente mejora, las nuevas guías que les voy a presentar al final ya no te piden como objetivo la presión arterial media de percentil 50, 75. Algunas incluso te mencionan que puedes irte a la percentila 5 mientras el paciente se encuentre mejorando. Claro que hay que individualizar cada caso. Por ejemplo, ahorita tenemos en la terapia un paciente con datos de choque, pero con TCE grave. Entonces ahí sí necesitamos presión de perfusión cerebral y mayor presión arterial, ¿no? Hay que individualizar a cada paciente. La que sigue, por favor. Este cuadro a mí me gusta mucho y a los residentes les digo que cada vez que tengan un paciente con choque, lo saquen para ver en qué punto de este diagrama ellos pueden incidir y mejorar al paciente. Ojo que no he hablado de choque séptico ni hipovolémico, estoy hablando de todos los tipos de choque. Dijimos que choque va a ser un desbalance entre la demanda y la entrega de oxígeno. El aporte de oxígeno va a estar dado por el gasto cardíaco y también por la concentración arterial de oxígeno. La rama de la derecha, vamos a hablar de ella más adelante. El gasto cardíaco va a depender, en nuestras clases de fisiología, ¿no?, de segundo año, del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico de la precarga, que es la cantidad de sangre que llega al corazón, la contractilidad, la fuerza con la que se contrae, y la poscarga, que es la fuerza que se opone a que yo eyecte. Entonces, este diagrama vamos a aplicarlo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El paciente llega con choque. Dijimos que, ¿cuándo vamos a usar aminas? Lo primero era que ya tengo un buen aporte de oxígeno. Entonces, lo primero que voy a hacer en ese paciente es colocarle un dispositivo de alto flujo
colocarle un acceso vascular y monitorearlo. Monitorearlo no solo es el ritmo, la pulsioximetría, la presión arterial invasiva, idealmente una línea arterial, que eso creo que sí, la mayor parte de nosotros tenemos a la mano, tanto en quirófano como en la terapia o en urgencias. Colocar un catéter venoso central apenas esté disponible y nos dan máximo 1 hora para poder tener todas digamos, la T invasiva, el catéter venoso central, para poder guiar el manejo. Pero lo primero es oxígeno, le coloco un acceso intravascular y monitoreo al paciente. La que sigue, por favor. En la parte derecha del algoritmo dice, disminuyamos el consumo de oxígeno. Entonces, un paciente que está chocado, digamos que lo encontramos mal perfundido, hipotenso, antes de pensar yo en, tráigame la norepinefrina, si el paciente tiene 40 grados, lo primero es disminuir las demandas, ¿no? Para tratar de compensar esa balanza. Entonces, en la parte del consumo de oxígeno, ¿cómo podemos ayudar al paciente? Tratando la fiebre, probablemente requiera sedonalgesia, el intubar al paciente que esté con datos de choque, ayuda no solo el gasto cardíaco que se iba a dirigir a los músculos respiratorios, se van a los órganos vitales, y además sabemos que la presión positiva de la ventilación mecánica disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo, entonces le va a ayudar al paciente. Entonces, ya le disminuí las demandas al paciente. La que sigue, por favor. Vamos a ver unos ejemplos. Me van a ayudar los que están en presencial. Ok. A contestar estas preguntas. Esta parte de la clase me gusta ponerse a los residentes de pediatría. Espero que les sea de utilidad a ustedes también. Entonces, digamos que les van a pasar al quirófano, porque son de anestesio, a un paciente a colocación de un catéter, que tiene 1 año, pesa 10 kilos, que está frío, los pulsos están débiles, el llenado está prolongado. ¿Está chocado o no está chocado? Sí, ¿no? Clínicamente está con hipoperfusión. Llega, lo monitorean y tiene 50-20 de TA. Confirman que está bien chocado y ya está avanzado el choque. Al interrogatorio de la mamá les dice que estuvo vomitando y con diarrea. Es este paciente de abajo a la derecha, ¿sí? Este paciente estuvo con vómitos, diarrea, fiebre y con datos clínicos de choque, ¿sí? ¿Qué tipo de choque creemos que tiene el paciente? Un choque hipovolémico, ¿no? No hemorrágico. Entonces, ¿qué parte del algoritmo está alterado en este paciente? La precarga. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo antes de pensar en pasarle volumen a este paciente, digo, póngale de una vez la norepinefrina? Pues es un paciente que no está precargado, ¿sí? Primero dijimos, hay que colocarle oxígeno, un acceso intravascular, monitorearlo, tratar el choque de base que tenga, y si persiste chocado, vamos a pensar en aminas. Sé que la clase es de aminas, y también vamos a hablar de aminas, pero primero quería que esta parte quedara clara. Tenemos al segundo paciente, el del medio, el de la radiografía. ¿Qué creen? También tiene 1 año, también pesa 10 kilos, también viene con los mismos datos clínicos. ¿Está chocado o no? Sí. Pero al interrogar a la mamá, es un niño que tiene CIA, CIB, PCA, no se tomó su digoxina, ni su furo, ni su espiro. ¿El niño está chocado? Sí. ¿Qué parte del algoritmo del gasto cardíaco está afectado? ¿O del volumen sistólico? La contractilidad. Entonces, en este paciente, a diferencia del anterior que sin pensarlo le paso cargas, ¿qué pasa si a este le paso cargas? Y clínicamente es el mismo niño, y hasta la misma edad y peso. Entonces, este niño, tal vez yo esté pensando en cargas, pero volumen más pequeño y más lento, pero más bien yo pensaría en diuréticos e inotrópicos, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si ese niño que les acabo de pensar, como vieron 50-20, cuélgale la norepinefrina? Pues le voy a aumentar la poscarga a un corazón que tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Vamos al tercer caso, el niño güerito que vemos ahí en medio, es alérgico a algún alimento que le dio la mamá, llega con estridor a la inspiración, esas ronchas, los labios con edema, y llega igual de mal perfundido que los 2 anteriores. Está chocado, ¿verdad? Lo meten a un catéter, también está hipotenso. ¿Qué parte del gasto cardíaco está afectado ahí? Pues estamos pensando en un choque anafiláctico, ¿no? Las resistencias vasculares sistémicas son las que están afectadas. Pienso en volumen y ahora sí un vasopresor, ¿sí? Muy bien. El caso que más se les complica a los residentes es el caso de arriba. Vamos a ver aquí qué tal les va. Tenemos el mismo paciente, 1 año, 10 kilos, mal perfundido, entra a quirófano para un catéter. ¿Qué creen? Ahí no estaba la mamá. Pues no tenemos ni un antecedente de él. Pero ¿qué dijimos? Está chocado. Oxígeno, acceso intravascular y lo monitorizo. Y le pongo el monitor y tiene ese trazo. Entonces tengo una taquicardia ventricular con pulsos. Tiene 300 de cardíaca el paciente. Él tiene un choque cardiogénico secundario a una arritmia. ¿Qué pasa si ese niño que está igualito al primero, le pongo cargas? Le va a ir muy mal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como le tomé la T y tenía 50-20, pásame la norepinefrina. No, ¿verdad?
tiene una arritmia, tiene una taquicardia. ¿Qué le tengo que hacer? Cardiovertir, ¿no? Seguir el algoritmo. Entonces, otra parte importante de este algoritmo de choque es la parte de la derecha que les había mencionado, en donde igual hay que optimizar la concentración arterial de oxígeno. Pensemos en un paciente de estos oncológicos con fiebre y neutropenia que llegan con 3 de hemoglobina, choque séptico y también se los pasan a un catéter. Entonces, también está chocado, pero tiene 3 de hemoglobina. Dijimos que el corazón bombea la sangre y la lleva hacia los vasos, pero ¿quién se va a encargar de transportar ese oxígeno? La hemoglobina. Entonces hay que transfundir al paciente y optimizarle el aporte de oxígeno. ¿Sí? A mí se me hace muy valioso este algoritmo porque los niños clínicamente se van a presentar tal vez igual los diferentes tipos de choque, pero se tratan de manera diferente. Y si yo le pongo aminas antes de tratar la causa, no va a ser bien el resultado. La que sigue, por favor. Entonces, en general tenemos 4 tipos de choque en los cuales vamos a usar las aminas. Está el hipovolémico, en el cual lo que va a estar afectado va a ser el volumen sanguíneo, va a estar disminuido. Puede ser hipovolémico o hemorrágico, o sea, pérdidas, vómitos, diarrea, pérdidas de ileostomías, por ejemplo, y el choque hemorrágico. El choque distributivo, en el cual lo que, como su nombre lo dice, va a estar una inadecuada distribución del volumen sanguíneo, caen las resistencias vasculares sistémicas. Ejemplos: el choque séptico, el choque anafiláctico que vimos en el caso del paciente alérgico, el choque neurogénico. El choque cardiogénico, pues es muy fácil, ¿no? Lo que está afectado es la contractilidad, por ejemplo, dimos un ejemplo de una taquiarritmia con choque cardiogénico, y el choque obstructivo, el cual va a haber una fuerza que se va a oponer a la salida de la sangre del corazón, cardiopatías dependientes del conducto, ventrículo izquierdo hipoplásico, estenosis crítica de la aorta, taponamiento, un tamponade, un neumotórax es muy común, ¿no? También en las terapias, en el quirófano. Y a estos, aunque le pongan las aminas que quieran, si no tratan la causa, el niño no va a salir del choque y del paro, si lo dejan progresar. La que sigue, por favor. El choque séptico es un choque muy especial, porque realmente involucra los 4 tipos de choque. No solo es un choque distributivo. ¿Por qué lo digo? Va a tener parte de hipovolémico porque el paciente tiene fuga capilar por aumento de la permeabilidad vascular. Aumenta sus pérdidas insensibles, el niño va a estar con hiporexia, con vómitos o con fiebre, entonces también tiene disminuida la ingesta. ¿Por qué digo que tiene parte de choque cardiogénico? Las toxinas bacterianas, las citocinas proinflamatorias son cardiodepresoras también, se pueden presentar como un choque cardiogénico. Esta parte está un poquito más compleja, lo traté de simplificar el choque. ¿Por qué sería un choque obstructivo? Como se activa la cascada de coagulación, a nivel microvascular hay trombosis, entonces aumenta la poscarga. Y por último, choque distributivo, porque ya los adolescentes se comportan como adultos y caen las resistencias vasculares sistémicas. Entonces es un choque complejo y es en el que es un poquito más difícil de distinguir qué amina utilizar. Pero más adelante vamos a ver cómo escogerla. La que sigue, por favor. Este cuadro, mi objetivo no es que lo leamos todo realmente, solo es comentarles que en el PALS que les comentaba vienen los diferentes tipos de choque y su tratamiento, ¿no? Ya vimos los ejemplos. Si no es hemorrágico, va a ser volumen. Si es hemorrágico, pues volumen con cristaloide en lo que llega a la sangre. En el distributivo vamos a utilizar, en el caso de anafiláctico, adrenalina intramuscular, cargas, antihistamínicos, esteroides. En el neurogénico, cargas, vasopresores, ¿sí? Viene el tratamiento de cada uno. Y en el caso del obstructivo, pues el neumotórax, atención, descomprimir, el tamponade, pues drenar la pericardiocentesis, por ejemplo. Pero si no tratamos de manera adecuada el choque y le ponemos aminas, el paciente no va a salir y va a progresar a paro. La que sigue, por favor. Regreso a esta diapositiva entonces. Ya dimos un repaso de la fisiopatología del choque. Pues, ¿en quién voy a usar aminas? Ya le optimicé el aporte de oxígeno, ya le disminuí las demandas, o sea, ya le bajé la fiebre, ya lo intubé, ya lo sedé, ya le puse analgesia, ya lo reanimé, o sea, llega el choque séptico, ya le pasé volumen, ya le inicié antibióticos, ya le tomé cultivos, que es el tratamiento específico, y persiste mal perfundido. Bueno, en este caso vamos a utilizar ahora sí las aminas. La que sigue, por favor. Y ahora sí vamos a hablar del tema que nos atañe, que son las aminas. Pues las aminas van a tener diferentes propiedades. Vasopresoras, van a haber vasodilatadoras, van a haber inotrópicos, cronotrópicos, lucitrópicos, y algunas comparten diferentes características. Por ejemplo, pensemos en la adrenalina. A cierta dosis va a ser vasodilatadora, pero si aumentamos la dosis va a ser inotrópica, y si la aumentamos más va a ser vasodilatadora. Entonces, aumenta complejidad, ¿no? No al asunto. Además, no solo una amina puede tener varias
características, sino que además el choque es dinámico. Podemos tener un niño con choque séptico que en la mañana lo revisamos y clínicamente tiene un choque frío, que ahorita vamos a hablar de él. Y en la tarde ya tiene datos de un choque caliente. Entonces hay que estar cambiando los medicamentos de acuerdo a los datos clínicos del paciente. La que sigue, por favor. Esta parte ya la vimos, la parte del algoritmo, pero me salté la parte de la reserva venosa. La reserva venosa es muy importante. Es una gasometría venosa tomada de un catéter venoso central. No se toma periférica. La reserva venosa o saturación venosa central de oxígeno va a estar influida por varias cosas. Si el corazón no está latiendo lo suficientemente bien, digamos que tiene datos de insuficiencia cardíaca, la sangre va a tardar más tiempo en llegar de nuevo hacia la aurícula izquierda. Entonces va a tener más tiempo las células de extraer oxígeno, aunque no lo van a poder utilizar. Entonces la reserva venosa va a llegar baja. Lo normal es que esté en 70%. Pero si tenemos una reserva de 40%, nos está hablando de disfunción cardíaca. Si la reserva está muy alta, nos está hablando que hay caída de las resistencias vasculares sistémicas y nos va a ayudar mucho entonces a la hora de elegir una amina. Ahorita vamos a ver por qué. La que sigue, por favor. Es una herramienta muy útil y que todos tenemos a la mano. La mayor parte de los pacientes que están chocados deben tener un catéter, entonces tomamos una muestra de venosa del catéter. Esta diapositiva es muy importante porque nos va a ayudar a decidir qué amina usar. Entonces, a pesar de que los ejemplos que les puse, el niño está chocado, clínicamente nos podemos orientar a cuándo el paciente tiene una disfunción vascular y cuándo tiene una disfunción miocárdica. Obviamente, al que tenga disfunción miocárdica se va a beneficiar de un inotrópico más que de un vasopresor, y el que tenga disfunción vascular de un vasopresor. Entonces, los datos clínicos de un choque caliente, el cual se presenta principalmente en adultos o en adolescentes, van a ser que tengan los pulsos saltones, el llenado va a estar en flash, la presión arterial diastólica, cuando tenemos ya una línea de TA invasiva, va a estar muy baja, o sea, la presión de pulso o la diferencial va a estar amplia. ¿Sí? Es un niño que va a tener 130, 110, 32, ¿sí? Nos habla de disfunción vascular. La reserva venosa que ya mencionamos en la diapositiva previa va a estar alta. Le tomamos una gasometría venosa central, 98%. Entonces no están las células utilizando el oxígeno. Estos pacientes que tienen disminución de las resistencias vasculares sistémicas, la manera de compensar va a ser un gasto cardíaco alto. Entonces ellos se benefician de un vasopresor más que de un inotrópico. Por el otro lado, el paciente que está con pulsos débiles, el llenado está prolongado, luce pálido, la presión de pulso está disminuida, es decir, la diferencial está cortada porque hay vasoconstricción y aumento de las resistencias vasculares, lo contrario que el choque caliente. Y la reserva venosa va a estar muy baja, le tomamos una gasometría y tiene 40, 50 de reserva venosa. A ese paciente con disfunción miocárdica se va a beneficiar de un inotrópico. Como les mencionaba, puede saltar de un estado a otro y por eso es muy importante estar explorando al paciente frecuentemente y hacer uso de lo que es la TA invasiva, la reserva venosa, entre otras herramientas. La que sigue, por favor. Las diferentes aminas, como podemos ver, van a actuar en diferentes receptores y dependiendo del receptor, entonces va a ser su función. En el corazón, la mayor parte de los receptores que vamos a tener van a ser receptores beta y de los beta, los receptores beta 1. En los vasos sanguíneos van a estar la mayor parte de los receptores alfa y los beta 2, pero tienen acción opuesta. Vean cómo los alfa producen vasoconstricción y los beta 2 vasodilatación. De tal manera que van a haber aminas que dependiendo de la dosis pueden tener diferentes efectos. Por ejemplo, la adrenalina a dosis baja va a tener un efecto beta 2, va a vasodilatar. Y la mayor parte de nosotros pensaría que la adrenalina hipertensa, ¿verdad? Pero si la dejamos a dosis baja, que ahorita vamos a ver cuál es, 0.05, 0.1, va a tener efecto de vasodilatación. A dosis beta 1 va a tener efecto para el corazón inotrópico. Y a dosis alta, alfa 1 vasoconstricción. Lo mismo que la dopamina, que ha caído un poco en desuso por los efectos adversos que tiene, que vamos a mencionar, pero que igual es dependiente de la dosis. Vamos a ver que la dobutamina principalmente va a tener efecto beta 1 y beta 2, o sea, inotrópico y vasodilatador. Muy bien. La que sigue, por favor. Este artículo yo se los recomiendo mucho, es un artículo de revisión reciente de todo lo que son las aminas, y lo que me gusta mucho de este artículo, aparte de que viene el mecanismo de acción, los efectos adversos, vienen las dosis.
Hay mucha variación, dependiendo de una literatura u otra, de cuáles son las dosis máximas de las aminas, pero este me parece un artículo el cual, no, digamos que limita hasta cierto punto, por ejemplo, la epinefrina de 0.01 a 0.7. Hay quien te dice que la dosis máxima puede llegar a 1 o a 2, pero ya los efectos adversos son muchísimos en estos pacientes. Lo mismo la norepinefrina. ¿Sí? La que sigue, por favor. Muy bien, aquí traté de sintetizarles cuál es el mecanismo de acción de las aminas, pero con ciertos puntos importantes. Miren, los agonistas beta, dijimos beta 1 y beta 2, por ejemplo, la adrenalina, la dobutamina, entonces va hasta el receptor, a través de una proteína G y una adenilato ciclasa, convierte la ATP en AMP cíclico. Dirán, esta parte tal vez es muy aburrida, pero lo que quiero que se les quede es que este paso de convertir el ATP en AMP cíclico consume oxígeno. Y si dijimos que el choque es un estado en el que están aumentadas las demandas, pues más demandas de oxígeno. Entonces van a tener mayor ventaja utilizar, por ejemplo, la milrinona o el levosimendan. Estos no actúan en receptores. Por ejemplo, la milrinona es inhibidor de la fosfodiesterasa que hace que el AMP cíclico no se consuma. Entonces se salta ese paso del ATP. Entonces este no consume oxígeno, es un plus, ¿no?, para la milrinona. Lo mismo para el levosimendan, que únicamente aumenta la sensibilidad del calcio por la troponina C. Y finalmente, ¿cuál es el paso final de todas las aminas? Como pueden ver, miren, el calcio incrementa la unión entre la actina y la miosina. Este es otro punto que quiero que se lleven de esta diapositiva. Si van a usar aminas, el calcio debe tener tiene que tener un buen aporte de calcio al paciente. ¿Sí? El calcio ionizado debe estar en 1 si lo tomamos de una gasometría. Porque finalmente todas van a terminar haciendo que el calcio aumente a nivel intracelular y pueda aumentar esta acción entre la actina y la miosina a nivel de las fibras miocárdicas y de los vasos, ¿sale? La que sigue, por favor. Y los receptores alfa también van a tener un receptor a través del diacilglicerol, del fosfatidilinositol, lo mismo, van a hacer que el calcio entre a la célula. Entonces, en estas dos diapositivas lo que quiero que se lleven es que los que actúan en receptores beta aumentan el consumo de oxígeno y que los que actúan tanto en alfa como en beta, al igual que la milrinona y el levosimendan, el objetivo es que el calcio aumente la interacción entre la actina y la miosina. O sea, tengo que tener un nivel de calcio óptimo cuando esté usando aminas en el paciente. La que sigue. De tal manera que muy en general los inotrópicos, como son la dobutamina, la adrenalina, los vamos a usar en pacientes que tengan datos de bajo gasto cardíaco, ¿no? Datos de un choque frío. La que sigue, por favor. Me voy a ir un poquito rápido porque es un poquito repetitiva esta parte. Los vasodilatadores, ¿en quiénes los voy a usar? Entonces, tengo un paciente con datos de bajo gasto cardíaco, pero aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Por ejemplo, la milrinona y el levosimendan. Tengo un paciente con datos de choque frío que está con la TA normal, me va a permitir utilizar estos medicamentos. La que sigue, por favor. Los vasopresores principalmente, o la indicación es choque caliente. Ya dijimos cuáles son los datos clínicos de un choque caliente, que tiene las resistencias vasculares sistémicas disminuidas. La primera elección siempre es la norepinefrina. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de cada uno de ellos. Les hice unas tarjetas donde están así como que los datos más importantes de cada una de las aminas. La dobutamina, ya dijimos que va a tener un efecto beta, inotrópico, beta 1 y beta 2 vasodilatador. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Disfunción ventricular. Un niño con falla cardíaca, ¿sí? El choque frío, por ejemplo, un choque frío séptico. Aquí viene la dosis y la vida media es muy rápida, de 2 minutos. Mi amor, permíteme, es que estoy estudiando. 5. Dentro de sus desventajas va a ser que va a taquicardizar al paciente, que va a ser arritmogénico y que aumente el consumo, como ya hemos dicho, de oxígeno. La que sigue, por favor. Por otro lado, me voy a saltar la dopamina. Bueno, déjenmela ahí. Es poco usada, pero van a haber lugares en donde solo hay dopamina, ¿no? Entonces, los efectos van a depender de la dosis. De aquí quiero resaltar que no hay ni un solo estudio que demuestre que mejore el flujo sanguíneo renal. O sea, porque luego lo utilizan a dosis dopa para que mejore la uresis. No hay ni un estudio que diga que mejora la perfusión renal y que va a mejorar la uresis. Otra desventaja es que tiene muchos efectos endocrinológicos. Y sabemos que cuando tenemos el estado de choque, las hormonas contrarreguladoras es importante que aumenten y esto los puede frenar un poco. Entonces, realmente es una amina que ha quedado de segunda elección en lugares donde no tenemos otras opciones. La que sigue. La norepinefrina, ya dijimos, va a ser la primera elección en el choque caliente, en el que las resistencias vasculares sistémicas van a estar disminuidas. Aquí viene la dosis, la vida media es de 2 minutos. Su principal efecto va a ser alfa, vasoconstricción.
Una ventaja importante de esta amina, por ejemplo, en pacientes con TCE grave que requerimos que aumente la presión arterial, es que como hay pocos receptores alfa a nivel de cerebro, podemos utilizarla para mantener presión de perfusión cerebral sin disminuir el flujo sanguíneo cerebral, para manejar la presión arterial. Dentro de sus desventajas es que aumenta la poscarga. Entonces, si el paciente tiene datos de disfunción cardíaca, entonces va a ser, obviamente, contraproducente utilizarla. También es arritmogénica por el mecanismo de acción que vimos, también aumenta el consumo de oxígeno. Y algo importante es que a dosis altas disminuye el flujo cutáneo, esplácnico y renal. ¿Sí? Entonces, es importante vigilar estos efectos adversos al utilizarla. La que sigue, por favor. La adrenalina, dijimos que va a ser el efecto dependiente de la dosis. A dosis bajas va a ser vasodilatador, después va a ser inotrópico, después va a ser vasopresor. Y entonces sus indicaciones va a ser choque frío que tenga resistencias vasculares sistémicas altas, porque si le doy una dosis beta 2 o beta 1, va a vasodilatar y va a mejorar la contractilidad cardíaca. Dosis muy altas, pues va a elevar las resistencias vasculares sistémicas. Es la más arritmogénica de todas las aminas. Entonces hay que tenerle pues un poquito de respeto a la dosis que vamos a utilizar. Causa hiperglucemia, causa hiperlactatemia también, aumenta el consumo de oxígeno por el mecanismo de acción que mencionamos y también, al igual que la norepinefrina, disminuye el flujo renal, coronario y mesentérico. La que sigue, por favor. La vasopresina, no mencioné este medicamento en el mecanismo de acción que les expliqué porque este actúa a nivel de los receptores B1, B2 y B3, vasopresor. Este está indicado en choque vasodilatado con disminución de las resistencias vasculares sistémicas, que es refractario a dosis altas de norepinefrina. Si tenemos ya la norepi muy alta, podemos agregarla, ¿vale? Dentro de sus desventajas, obviamente, aumenta la poscarga y si el paciente tiene disfunción miocárdica, pues va a ser contraproducente y que también causa mucha vasoconstricción mesentérica, coronaria y cutánea. ¿Sí? Su vida media es un poco más larga que las previas, que dijimos de 2 minutos, y las dosis vienen aquí indicadas en unidades kilogramo minuto. La que sigue. La milrinona es un medicamento un poco más costoso, entonces es un poco más difícil de conseguir en nuestros hospitales. Sus metabolitos activos se quedan un poco más de tiempo, por eso su vida media es más larga, y esta va a estar indicada en síndrome de bajo gasto cardíaco en los que utilizan bombas de circulación extracorpórea para manejo del posoperatorio de cirugía cardiovascular, en datos de disfunción ventricular, pacientes cardiópatas, por ejemplo, o pacientes con datos de choque frío. Y también acuerden que es un vasodilatador pulmonar, entonces si tienen hipertensión pulmonar, este les puede ayudar. Sus desventajas es que se tiene que ajustar a dosis renal, produce trombocitopenia, hay que estar vigilando los niveles de plaquetas y que también produce hipotensión, entonces algunos pacientes no lo toleran. ¿Sí? Ya habíamos dicho cuál era su mecanismo de acción y dentro de las ventajas es que no aumentan el consumo de oxígeno por el mecanismo de acción que mencionamos. La que sigue, por favor. El levosimendan, aún más costoso que la milrinona, aún más difícil de conseguir, pero excelente en pacientes con disfunción ventricular e hipertensión pulmonar. ¿Sí? Recuerden que como sensibiliza el calcio y no actúa a nivel de ATP a AMP cíclico, no va a incrementar el consumo de oxígeno. Sus desventajas, pues el costo, que también causan hipotensión, pero miren, sus metabolitos activos pueden estar presentes hasta semanas después. Entonces, algunos niños que tienen, por ejemplo, miocardiopatías dilatadas o fallas cardíacas crónicas, se les puede dar un ciclo de levosimendan y pueden durar varios días con el efecto del medicamento, en lo que son candidatos tal vez a un trasplante, ¿sí? O que luego regresen para otra dosis de levosimendan. La que sigue, por favor. Este es como un repaso de las más importantes. Y puse esta única diapositiva porque a veces nos queda duda en lo más sencillo, que es el cálculo, ¿no?, de las aminas. Todas las dosis que vieron están indicadas en microgramos, kilogramo, minuto. Solo la vasopresina se indica en unidades, kilogramo, minuto. Es muy sencillo, ¿no? Nada más ponemos el ejemplo del paciente de 10 kilos que les mencionaba en las imágenes. Entonces, 0.1, que es la dosis, por 10 el peso, por 1440, que son los minutos que tiene el día, y nos va a dar la dosis en microgramos. Esa la dividimos entre 1000 y nos da en miligramos. A veces nos queda la duda, los que no somos pediatras, ¿no?, para indicar las aminas, pero es muy sencillo. Finalmente lo aforamos a cierta cantidad para pasar, si lo aforan a 24, a 1 mililitro por hora. Dependiendo de la vida media del paciente, del vasoactivo, entonces van a poder titular, ¿no?, las aminas. Sigue hipotenso, bueno, le subo, me espero 2, 3 minutos. No mejoro la presión arterial, le puedo seguir subiendo. Hasta que obtenga
En los objetivos no solo dijimos la presión arterial, sino la perfusión del paciente. Y lo mismo a la hora de destetarlo, entonces el paciente ya está estable, puedo empezar a retarlo, ¿no? Empiezo a bajar 0.1 a 0.1 el medicamento hasta lograr retirarlo. La que sigue, por favor. Por último, quiero mencionarle algunas guías en las que utilizamos o están indicadas cierto tipo de aminas, ya habiendo repasado cuáles son. Entonces, dentro de la campaña de sobreviviendo a la sepsis, que cada determinado tiempo se actualiza. Entonces, el paciente con choque séptico, estos son los últimos algoritmos, nos menciona que si el paciente tiene datos de choque, en la primera hora tenemos que hacer esas 6 cosas, que son obtener un acceso intravascular, cultivar al paciente, administrar antibióticos, medir lactato, y el 5 y el 6 son administre cargas de fluidos e inicie el agente vasoactivo. Entonces, en la primera hora del paciente ya debe tener aminas, si ya hicieron todo esto del choque séptico. Incluso pueden iniciar por vía periférica, bien diluidas para que no ocasionen flebitis. ¿Sí? En lo que ya tiene un catéter central, idealmente en la primera hora ya lo debería tener para que estén pasando las aminas centrales y para que ya tengan una reserva venosa que les guíe en el manejo de las aminas. Después de estas 6 acciones que se hacen en la primera hora del paciente con choque séptico y tienen 3 horas para realizarlo, en los que tienen sepsis sin choque, después te dice que tengas un continuo reasesoramiento tanto de los líquidos como de los vasoactivos e incluso mencionan aquí monitoreo hemodinámico avanzado. Entonces estos pacientes deberían tener ya una línea de presión arterial, un catéter venoso central mínimo, una reserva venosa, un lactato. En la parte de la izquierda vienen la parte de las cargas, ¿no? que conforme ha evolucionado los artículos y la evidencia científica, se ha visto que hemos sido un poquito más conservadores a la hora de administrar volumen en los pacientes. Sobre todo, menciona aquí, en lugares que no tenemos terapia intensiva pediátrica con ventiladores, porque si me pasé de líquidos y hay que intubarlo y no tengo un ventilador, entonces te dice, no, si no está hipotenso pero está chocado, en esa parte amarilla les encerré, inicien los vasoactivos incluso sin administrar cargas. O sea, dejen líquidos de mantenimiento e inicien las aminas, ¿sí? Si no tenemos una terapia intensiva pediátrica, con ventiladores y con terapia de reemplazo renal continua, que son la mayor parte de nuestras terapias, ¿no? Al menos en el estado. En el caso de que sí tengamos una terapia intensiva, bueno, puedes administrar cargas e iniciar las aminas. La que sigue, por favor. El algoritmo del choque séptico en el PALS también viene por tiempo, miren. Estamos hablando de choque séptico. Entonces, reconozco el choque séptico y lo primero que te dice es inicie oxígeno, coloque un acceso vascular, como habíamos mencionado, administre volumen, inicie antibióticos. A los 5 minutos no revirtió el choque, 5 minutos. El hecho de ir con estos tiempos ha demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes. Entonces, te dice, obtenga un acceso vascular central y si necesita, asegure la vía aérea. Y te dice aquí que distingas entre choque caliente y choque frío. Ya lo mencionamos en la otra diapositiva. Y a la hora, ya tengo que tener una reserva venosa central. ¿Por qué? La que sigue, por favor. Dependiendo de esa reserva, nos vamos a guiar en qué amina elegir. Miren, vámonos al cuadro de la derecha. Choque caliente con hipotensión, dijimos norepinefrina, porque tenemos disfunción vascular. Ahí no necesitamos un inotrópico, ¿no? Si sigue hipotenso, vasopresina, dijimos, ¿no? En el choque refractario. Y en los 2 recuadros, el del medio y el de la izquierda, te dice, el niño tiene choque séptico, pero choque frío, entonces vamos a ver la presión arterial, ¿no? Si la presión arterial está baja, entonces puedo usar adrenalina o puedo utilizar un inotrópico con norepinefrina. Pero si la presión está bien, entonces ya pienso en milrinona y levosimendan. Vean cómo en el choque frío lo que más recomiendan es el inotrópico por la disfunción vascular del paciente y en el choque caliente un vasoconstrictor porque lo que está afectado son las resistencias vasculares sistémicas. Muy bien, la que sigue, por favor. Estas son las últimas guías de choque séptico para saber qué amina elegir. Yo ya le puse oxígeno a mi paciente, ya lo reanimé a la perfección, ya le descomprimí el neumotórax a tensión, ya le puse antibióticos, ya le puse aminas, pero mi paciente sigue chocado. Entonces tenemos que pensar y descartar todas estas opciones porque a veces nos empecinamos con las aminas y seguimos subiéndolas y no pensamos que el paciente pueda tener un neumotórax a tensión y drenándolo ya revierte el choque o un tamponade.
Pacientes con hipertensión intraabdominal que luego tenemos en quirófano o en la terapia intensiva, también hay que descomprimirlo porque si no hay retorno venoso, no hay gasto cardíaco. Derrames pleurales, sobre todo masivos, ¿sí? Algunas veces tenemos hemotórax o catéteres mal colocados en la pleura, algunas veces ha pasado, tenemos que descomprimir con una sonda pleural. Drenar abscesos. Entonces tengo el niño con choque séptico, pero tengo ahí un foco que no ha sido removido. Entonces, pues podemos ponerle aminas, antibióticos, pero si los cirujanos no nos drenan ese absceso, o si tiene un empiema y no lo drenamos, va a tener choque refractario a aminas. Pacientes con insuficiencia adrenal o hipotiroidismo, voy a mencionar esto en la siguiente diapositiva, pérdidas de sangre continua. Entonces, a veces salen de quirófano, nos los llevan a terapia y es que el choque no revierte. Y ya le puse líquidos, ya le puse sangre, ya le puse aminas y ya llamamos al cirujano, ¿no? Oye, pues, entra a revisarlo, ¿no? Porque tal vez hay alguna pérdida ahí que no nos estemos dando cuenta. Pacientes con politrauma, fracturas de cadera, por ejemplo, que tengan pérdidas de fémur, pérdidas de sangre, que nos estén haciendo que el choque sea persistente. Síndrome de choque tóxico, que es una patología completamente diferente, secundario a S. aureus o secundario a estreptococo, que también nos van a dar datos de choque refractario. E inmunoparálisis, pacientes oncológicos inmunosuprimidos de manera crónica que requieren gamma globulina para revertir el choque. Entonces, pensemos en estas cuando tengamos un choque bien reanimado, con aminas, con líquidos, con el tratamiento del choque y que persisten chocados. La que sigue. También es importante cuando estemos usando las aminas, ver la parte metabólica, porque si no la corregimos tampoco va a revertir el choque. Dijimos que el calcio es el objetivo de todas nuestras aminas, entonces que tengamos un buen calcio iónico, ¿no? Mayor a 1. En los pacientes que tengan insuficiencia adrenal o hipotiroidismo también, si no se trata, el choque va a ser refractario. La que sigue. ¿En quién voy a usar esteroides? Porque luego igual decimos choque refractario, ya le subí las aminas muchísimo. Entonces, pacientes que tienen riesgo de insuficiencia adrenal. Por ejemplo, a veces pasan pacientes de craniofaringiomas o alguna alteración hipotalámica, hipoficiaria, quirófano. Entonces, incluso la endocrinóloga te avisa, ¿no? Le vas a pasar su dosis de estrés después del procedimiento. Estos pacientes que tienen choque y que ustedes, a pesar de que los estén reanimando y tengan aminas, no mejoren, piensen en usar dosis de estrés de esteroides. Pacientes oncológicos, ¿no? Que utilizan esteroides durante la inducción a la remisión o como parte de su quimioterapia de manera crónica. Viene un evento de choque séptico, se suprime el eje, no puede compensar, requieren entonces esteroides a dosis de estrés, púrpura fulminante y pacientes con hiperplasia adrenal congénita ya documentada. La que sigue. Este artículo me gusta mucho, no voy a adentrarme mucho porque ya creo que ya llegó el tiempo que me pidieron, pero lo más importante de este artículo es que en varias terapias intensivas llegaron los intensivistas y evaluaban al paciente clínicamente y decían, tiene un choque frío, ponle inotrópico. Y el otro llegaba y tiene un choque caliente, ponle vasoconstrictor. Pero entonces utilizaron variables hemodinámicas. Es decir, llegaban y le hacían un ecocardiograma, le tomaban una reserva venosa, le ponían una línea de TEA invasiva y veían cómo estaba la diferencial, cómo estaba la diastólica, e incluso medían gasto cardíaco con métodos invasivos y no invasivos, ¿sí? Y entonces vieron que el examen físico no es lo suficientemente sensible para poder tomar una decisión 100% acertada. Entonces, a lo que voy con esta diapositiva es que tenemos que hacer uso de otras cosas. O sea, las guías están bien puestas, ¿no? Por ejemplo, las de choque séptico. A la hora ya tiene que tener un catéter, una reserva, una línea arterial, ¿sí? Si hubiera un cardiólogo y un ecocardiograma, todos estos pacientes deberían tener un ecocardiograma. Me ayuda mucho ver cómo está la fracción de eyección, cómo está, si se colapsa la cava o no se colapsa la cava, para ver si requiere más volumen. O sea, el ecocardiograma en todos los pacientes de choque es una herramienta muy útil. Entonces, tratemos en nuestros hospitales de cambiar esta parte, ¿no? De utilizar todas las variables para tomar la mejor decisión. Aún así, por eso yo creo que no nos han sustituido, ¿no? Los robots, porque finalmente es una decisión que hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Tocar al paciente, tocarle los pulsos, tomar la reserva para tomar una decisión acertada. La que sigue, creo que ya es la última, vamos a ver. Si aún así el paciente persiste chocado, nada más quería mencionar esto, que pues ya en hospitales de tercer nivel, pues ya es un paciente que probablemente sea candidato a ECMO o tal vez a terapia de reemplazo renal continua, a recambio plasmático, que también van a ayudar a la reversibilidad del choque. ¿La que sigue?
Hay un par de guías que también les quiero mencionar en unos 2 minutitos, que son la American Heart Association cada 5 años actualiza la reanimación avanzada pediátrica. La que sigue. No me voy a detener mucho, pero es importante recordar los únicos 4 ritmos de paro que existen, ¿no? La que sigue. El algoritmo todos lo conocen, es muy similar al de los adultos, o sea, cambia un poquito las dosis, etcétera, pero a lo que voy es que estamos hablando de aminas, ¿no? Entonces, los 2 ritmos de la derecha, que son los desfibrilables, taquicardia ventricular sin pulsos, fibrilación ventricular, el tratamiento aparte del RCP va a ser desfibrilar al paciente y las aminas que vamos a utilizar van a ser epinefrina, nada más, porque el siguiente sería amibarona y lidocaína. Entonces, después de 2 descargas ya vendría la adrenalina, ¿sí? Y en los ritmos que no son desfibrilables del paro, hubo un cambio en el 2020, son asistolia y actividad eléctrica sin pulso, en los cuales el tratamiento es RCP y adrenalina. Pero antes se decía, bueno, a los 3 minutos le pones la primera dosis y de ahí cada 3 minutos. Ahora mencionan lo más pronto posible. O sea, detecto el paro, paso a adrenalina, ¿sí? En este caso, las aminas se pasan en bolo, obviamente, ¿sí? Y la dosis pediátrica es importante que la tengan porque no es igual que la del adulto, ¿vale? Entonces, hablando de aminas, en el algoritmo de paro, la amina que interviene es la epinefrina. La que sigue, por favor. Las bradiarritmias, la principal causa de bradicardia, que es el ritmo que más precede al paro en un paciente pediátrico, va a ser la hipoxia, ¿sí? A diferencia de los adultos, que los paros más son por causas de arritmias cardíacas, en los niños, hipoxia. Por tal motivo, la que sigue, por favor, en el algoritmo de bradicardia del PALS, el primer tratamiento en un niño que tiene una bradicardia con datos de baja perfusión va a ser administrar oxígeno con presión positiva. Y si no responde, RCP y adrenalina. Porque cuando un paciente está en cualquier servicio, no solo en quirófano, y tiene bradicardia, lo primero que pensamos es atropina. Y hay una indicación muy precisa de esta que es cuando tiene aumento del reflejo vagal. Pero si el paciente, si la mayor parte de las bradicardias en niños es por hipoxia, entonces lo más lógico y según el algoritmo es que administremos oxígeno con presión positiva. Si persiste, RCP y adrenalina. La que sigue, por favor. Quería mencionar estos 2 algoritmos porque es importante que utilicen la amina correcta. Ya para terminar, pues la evidencia actual es solo la punta del iceberg. Realmente, seguramente hay muchas más cosas que no conocemos y nos faltan conocer. Cada vez se han hecho más estudios con más evidencia fuerte científica, ¿no? Ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego. Y de ahí vienen estas recomendaciones de paneles de expertos, ¿sí? Nuestro entendimiento de aminas en niños sigue evolucionando. Siempre les mencionamos los pediatras que los niños no son adultos chiquitos, ¿no? La fisiología es diferente, el tipo de choque es diferente, entonces es importante tratarlo de manera correcta. ¿La que sigue? Bueno, termino mi presentación con esta imagen que a mí me gusta mucho, que tenemos en la terapia intensiva del niño DIF, que es una pintura que hizo el artista Bansky. Él regaló este cuadro en honor a las enfermeras de un hospital en Inglaterra, que era donde tenían el segundo número más alto de personal de salud muertos por la pandemia en el 2020. Y bueno, como pueden ver, el nombre menciona que el niño ha cambiado, ¿no? Sus juguetes, sus superhéroes por una enfermera. A mí me gusta mucho y pues honor a quien honor lo merece, ¿no? Las enfermeras y los médicos estuvieron en la primera línea. Si no... Bueno, de mi parte es todo de la presentación. Creo que vamos a ver preguntas. Espero que les haya quedado un poco claro y hayan aprovechado la ponencia. Voy a leer algunas de las preguntas del chat. Pregunta David Rojas Flores si la dilución es diferente vía central y vía periférica. Sí. De manera periférica, pues puede ocasionar flebitis, puede ocasionar incluso necrosis, quemaduras, sobre todo en pacientes chiquitos. Entonces, la dilución, no hay un número específico en los libros, pero utilizamos, por ejemplo, los aforamos vía periférica a 96, a 120 mililitros para que pase a 4 o a 6 mililitros por hora. A diferencia de cuando la pasamos por vía central, que la vamos a aforar a 12 mililitros para que pase a 0.5 mililitros por hora o a 24. ¿Sí?
sea, no hay un número específico, pero definitivamente, si se necesitan, hay que iniciarlas de manera periférica, en lo que nos ponen un catéter, pero sí deben estar más diluidas. Hay una pregunta que menciona que en los pacientes con síndrome de Down, con choque refractario, si también recomendamos aminas. Perdón, esteroides. Los pacientes con síndrome de Down hay que tomar en cuenta que muy frecuentemente tienen hipotiroidismo. Entonces hay que pensar más en esta parte y si está en tratamiento, no suspenderlo cuando esté en el choque. Realmente por el simple hecho de ser Down no es una indicación para administrar esteroide, a menos que sea un Down con leucemia y que tenga esteroides de manera crónica. Las indicaciones que habíamos mencionado. Pues en el chat ya no vemos alguna otra pregunta. No sé si alguien de manera presencial tenga alguna duda, ¿sí? Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, doctora. Mm. No. Es riesgo-beneficio, es como la vida del niño o el intestino. Sí, es una buena pregunta. La adrenalina, la norepinefrina, la vasopresina, como mencionamos, los tres van a ocasionar disminución del flujo esplácnico y sobre todo a dosis altas. Realmente se ha visto en las guías de nutrición en el paciente crítico, aunque tengan esas aminas, si tú ya lo reanimaste y ya esté bien perfundido a las 24, 48 horas, incluso puedes iniciar la alimentación. Sí, si las aminas no están muy altas, si el niño ya está bien perfundido, si ya vas en descenso de las aminas. Pero finalmente, si el choque es refractario y tú requieres cierta dosis de amina, finalmente es la vida del paciente contra la parte intestinal. No hay una dosis que digas, ya no le puedo subir, porque si no el paciente se va a morir. ¿Sí? Pero sí es un punto importante a tomar en cuenta. Si ya tienes una dosis alta de norepi, sí podría estar indicada agregarle vasopresina en el caso del choque caliente, con todos los riesgos que conlleva. Cuando empecé la presentación, antes de que pudieran ponerla en la pantalla, les decía que su uso va a tener muchos efectos adversos. Incluso su uso bien, o sea, bien utilizadas, van a tener efectos adversos. Obviamente, sobreutilizadas o mal utilizadas más. Sí, de nada. Sí, lo recomendado es iniciar a dosis baja para ver si el paciente lo tolera. Si realmente la disfunción es del corazón, con el levosimendan debe mejorar la presión arterial porque va a mejorar la contractilidad cardíaca. ¿Sí? Pero realmente hay pacientes que no lo toleran y hay que retirar. Lo mismo la milrinona, perdón. En pacientes con choque cardiogénico o con choque con disfunción miocárdica, que tengan disfunción sistólica o diastólica o hipertensión pulmonar también,
Entonces, este medicamento es de elección. Creo que no hay más preguntas. Una más. Bueno. Sí, viene como uno de los efectos adversos. A dosis altas, igual disminuyen el flujo renal. Entonces puede haber lesión renal aguda secundaria. De nada. Agradecemos a la doctora Delgado su gran ponencia. Gracias, doctora, por compartir sus conocimientos. Y le entregamos su constancia, que a la letra dice Pachuca de Soto, Hidalgo, miércoles 29 de junio del 2022. El Colegio de Anestesiólogos de Hidalgo AC extiende la siguiente constancia a doctora Carolina Delgado América por su participación como conferencista en la ponencia presencial con plataforma virtual en uso aminas en pediatría. Firma doctor Juan César Ibarromo, presidente, doctor César Ibarromo, vicepresidente, doctor Orlando de la Cruz Ramos, enseñanza. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes de manera presencial, a todos los asistentes de manera virtual que se encuentran en diferentes partes de la República Mexicana y algunos países latinoamericanos. Sobre todo a nuestro estado de Hidalgo, todos los participantes, también de manera presencial y de manera virtual. Los esperamos en las siguientes conferencias de nuestro colegio. Todos serán bienvenidos. Muchas gracias. Vale. Muy debatiente. Muy claro.